¿Sabías que la Iglesia quitó algunos libros de la Biblia? Pero, ¿por qué? ¿Qué contenían estos libros que la Iglesia tuvo tanto miedo de incluirlos en la Biblia? El día de hoy analizaremos este tipo de textos en los que se revelan cosas interesantes, dramáticas y sobre todo prohibidas. Se trata de libros cuyo contenido podría reescribir la historia de Jesús y el cristianismo, tal y como comúnmente lo conocemos. Acompáñame en este maravilloso viaje a través de las páginas perdidas de la Biblia. Y prepárate, porque lo que voy a decirte hoy no lo encontrarás en ningún otro canal de YouTube. Yo soy el documentalista, y esto es Evangelio Apócrifo, las páginas perdidas de la Biblia. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos, y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. Los textos apócrifos son escritos religiosos, principalmente cristianos, que no forman parte del canon bíblico oficial porque hace varios siglos y a través de varios consensos se determinó que incluir estos libros en la Biblia podría ser peligroso para la Iglesia, pues podrían perder el poder que en aquel entonces mantenían. Estas páginas a menudo narran eventos relacionados con figuras bíblicas, pero su contenido no es aceptado por la comunidad eclesiástica. Estos textos incluyen evangelios, actas, cartas y apocalipsis, atribuidos a autores apostólicos, pero cuya procedencia o enseñanzas no coinciden con el corpus aceptado. Los textos apócrifos surgieron en los primeros siglos del cristianismo y ofrecen perspectivas interesantes sobre el pensamiento y la espiritualidad de distintos grupos cristianos de la antigüedad. Pero, ¿por qué la Iglesia los prohibió? La Iglesia considera peligrosos los textos apócrifos porque podrían contradecir o distorsionar las enseñanzas oficiales y canónicas. Estos textos, al revelar narrativas y doctrinas no reconocidas, amenazan la uniformidad doctrinal y la autoridad eclesiástica. La preocupación es que su contenido podría hacer que los creyentes se den cuenta de otras verdades que a la Iglesia no le conviene que se sepan. Al mantener un canon cerrado, la Iglesia busca preservar lo que ha defendido durante 2 milenios, argumentando que esto es a favor de la integridad del mensaje y, según ellos, para evitar confusiones en la fe de sus seguidores. Pero, ¿qué es lo que dicen los textos apócrifos que la Iglesia teme tanto? Veamos. Eventos de la infancia de Jesús. En el Evangelio prohibido de la infancia de Jesús, o también conocido como el Evangelio de Tomás, Jesús realiza milagros y actos sorprendentes desde que era niño. El problema es que algunos de estos milagros los hizo bajo una naturaleza caprichosa o vengativa, distantes del carácter que muestran los evangelios canónicos. Esto es especialmente alarmante para la Iglesia, porque va en contra de la imagen pulcra y perfecta que durante 2000 años nos han mostrado sobre Jesús. Enseñanzas y frases de Jesús. Algunos textos, como el Evangelio de Tomás, presentan colecciones de dichos de Jesús que ofrecen interpretaciones más místicas o esotéricas de sus enseñanzas. Por ejemplo,
Jesús dijo: si los que te guían dicen, mira, el reino está en el cielo, entonces los pájaros del cielo te precederán. Si dicen que está en el mar, entonces los peces te precederán. Pero el reino está dentro de ti y fuera de ti. Cuando te conozcas a ti mismo, serás conocido y comprenderás que eres hijo del Padre viviente. Pero si no te conoces a ti mismo, vivirás en la pobreza y serás la pobreza. Esta frase de Jesús es muy espiritual y profunda. Nos habla del conocimiento interior y la realización del reino de Dios dentro del individuo, en contraste con la búsqueda de señales externas o lugares específicos para encontrar la divinidad. Esto es peligroso para la iglesia, pues si la gente supiera esto, es probable que comenzáramos a buscar a Dios en otras partes y de manera independiente, y no asistiendo a una iglesia a escuchar el sermón. Roles de figuras femeninas. Los textos apócrifos como el Evangelio de María Magdalena resaltan el papel de las mujeres en el movimiento cristiano, presentando a María Magdalena como discípula destacada, mas no la única, lo cual también va en contra de lo que la Iglesia promueve: el patriarcado, desaprobando durante 2000 años de manera constante el liderazgo femenino en la Iglesia. Visión alternativa de Judas. Otro de los datos o acontecimientos más reveladores es sobre el Evangelio de Judas, porque nos ofrece una historia más completa y explicada acerca de Judas Iscariote, aclarando que su traición no fue lo que parece, sino que fue realizada en cumplimiento de una misión divina. Apocalipsis y revelaciones. Algunos apócrifos, como el Apocalipsis de Pedro, ofrecen visiones alternativas del fin de los tiempos, el juicio final y el destino de las almas. Este texto se enfoca más en las recompensas y castigos que esperan a las almas después de la muerte. Por ejemplo, dentro de los castigos podemos encontrar que los blasfemos y los que niegan a Dios podrían ser castigados con fuego incesante o sumergidos en ríos de fuego. Los adúlteros y sexualmente inmorales a menudo enfrentarían tormentos como ser colgados por sus órganos o atormentados por serpientes y bestias. Los asesinos y aquellos que cometen injusticias podrían encontrarse en situaciones donde sufren las mismas violencias que infligieron, multiplicadas. Los ávaros y ladrones podrían ser castigados siendo sumergidos en pozos de oscuridad o hielo, simbolizando su aislamiento y la frialdad de sus actos. Algunas de las recompensas incluyen: las almas justas y piadosas son descritas disfrutando de la luz eterna en presencia de Dios, rodeadas de un entorno pacífico y armonioso. Los que sufrieron por su fe a menudo son retratados recibiendo coronas de gloria y vistiendo ropas resplandecientes, simbolizando su victoria sobre el sufrimiento. Los caritativos y misericordiosos podrían ser mostrados en jardines del Edén, disfrutando de la compañía de ángeles y de la beatitud celestial. ¿Qué pasaría si alguien reuniera todos los textos apócrifos junto con la Biblia? La creación de una Magnus Biblia podría tener implicaciones significativas tanto para la Iglesia como para los creyentes. Esto no sería aceptado por la Iglesia, quien ha mantenido un canon cerrado para preservar la ortodoxia de las enseñanzas y prácticas cristianas. La creación de una Magnus Biblia
podría ser vista como un desafío a la autoridad del Vaticano, el Patriarcado Ecuménico de Constantinopla, la Watchtower, la Iglesia Sud, el judaísmo, el Islam, entre otras, y provocaría debates teológicos intensos, revisiones doctrinales y, posiblemente, cismas dentro de las comunidades que difieran sobre la validez de estos textos. La reacción entre los creyentes variaría ampliamente. Algunos podrían recibir la Magnus Biblia con entusiasmo, viéndola como una oportunidad para profundizar en su fe, pero otros podrían rechazarla por completo. Pero lo que definitivamente pasaría es que este proceso podría incentivar a todo el mundo a involucrarse más activamente en el estudio y la interpretación de las Escrituras, fomentando una diversidad de interpretaciones y, posiblemente, una fe más personalizada y reflexiva. En otras palabras, nuevas formas de conocer a Dios. ¿Cuántos textos apócrifos existen? No se sabe exactamente cuántos textos apócrifos hay, ya que de manera constante, unos podrían surgir y otros pudieron haberse perdido en la historia. Algunos de estos textos incluyen evangelios, actos, cartas, apocalipsis y oraciones que ofrecen perspectivas alternas. Algunos de los más famosos son Libros de Enoc, Libro de Jubileo, Testamento de los 12 Patriarcas, Evangelio de Tomás, Evangelio de Judas, Evangelio de María Magdalena, Hechos de los Apóstoles Apócrifos, Libro de la Oda de Salomón, Ascensión de Isaías, Evangelio de Pedro, Evangelio de Nicodemo, Hechos de Juan, Hechos de Pablo y Tecla, Apocalipsis de Esteban, Evangelio de los Hebreos, Evangelio de los Ebionitas, Evangelio del Pseudo-Mateo, Historia de José el Carpintero, Hechos de Tomás, Hechos de Andrés y Mateo, Carta de Bernabé, Didache, Pastor de Hermas, Apocalipsis de Esdras, Oráculo Sibilino, Evangelio secreto de Marcos, los manuscritos del Mar Muerto y muchos otros más. ¿Y a ti? ¿Te gustaría estudiar cada uno de estos textos? Si te llama la atención conocer todos y cada uno de ellos, las verdades que revelan, los conocimientos y la sabiduría que puedes obtener, entonces no te olvides de estar suscrito al canal, porque pronto comenzaremos a hablar de todos ellos. Y yo soy el documentalista, y esto fue Evangelio Apócrifo, las páginas perdidas de la Biblia.